Tu hijo siempre necesitará ayuda, se burló mi hermana en la barbacoa. Mi hijo dejó de comer. Mi respuesta la congeló, ¿cómo tus hijos necesitan mi ayuda a diario? Mamá susurró, por favor, no. Mi nombre es Isabela Vargas, soy una desarrolladora de software de 42 años y madre soltera que vive en un tranquilo barrio suburbano. La salsa de barbacoa en mi plato de repente pareció sangre. Levanté la vista hacia mi hermana, Valentina. Sostenía una copa de vino, sonriendo como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. Pero no era un chiste. Estábamos sentados en la larga mesa de picnic en el patio trasero de mis padres por el día del trabajo. Todos estaban allí. Mi hijo de 15 años, Mateo, estaba sentado a mi lado. Miraba su plato de cartón, intentando hacerse invisible. Valentina le apuntó directamente con su tenedor. Su voz era lo suficientemente alta como para que los vecinos la oyeran. Oh, vamos, Isabela, dijo, agitando la mano con desdén. Seamos realistas. Mateo siempre va a ser especial. Es limitado. Un niño como ese siempre va a necesitar ayuda solo para pasar el día. Luego se rió. Fue un sonido cruel y agudo. Esperé. Esperé a que mi madre dijera algo. Esperé a que mi padre le dijera que parara, pero nadie dijo una palabra. Mi madre solo tomó un sorbo de su té helado. Mi cuñado desvió la mirada, estudiándola cerca. Sentí a Mateo ponerse rígido a mi lado. Vi su cara enrojecerse. Vi cómo luchaba por contener las lágrimas. Era demasiado mayor para llorar en público. Dejó caer su tenedor. El ruido del plástico resonó en el terrible silencio. Ese fue el momento en que todo cambió. No grité. No volteé la mesa. Simplemente me quedé completamente quieta. Miré a mi hermana, que vivía una vida de lujos que yo pagaba en secreto, y me di cuenta de que finalmente había terminado. Mi nombre es Isabela Vargas, una desarrolladora de software de 42 años. Me quedé sentada en la mesa de picnic, mirando la condensación que goteaba por el costado de mi vaso. El silencio a nuestro alrededor era pesado, pero dentro de mi cabeza era ruidoso. Era como si una repetición de los últimos 20 años pasara ante mis ojos. Esto no era nuevo. Esa era la peor parte. La crueldad de Valentina no era una sorpresa. Era un hábito. Era un lenguaje que me había estado hablando desde que tengo memoria. Miré a mi hermana. Se estaba riendo, echando la cabeza hacia atrás, con sus costosas gafas de sol sobre su cabello perfectamente iluminado. Parecía la viva imagen del éxito. Parecía la ganadora, y me miraba como si yo fuera la perdedora. Al crecer, siempre fue la misma historia. Valentina era la deslumbrante. Era la que necesitaba los vestidos nuevos, las lecciones de baile, la atención. Yo era Isabela. Yo era la responsable. La que hacía su tarea, la que no causaba problemas, la que no necesitaba nada. Mis padres cayeron en esa trampa fácilmente. Isabela está bien, decían. Isabela puede cuidarse sola, pero Valentina necesita apoyo. No se dieron cuenta de que ese apoyo se convertiría en toda una vida de consentirla. Cuando nos convertimos en adultas, la brecha entre nosotras solo pareció ensancharse, al menos en la superficie. Valentina se casó con Ricardo. Ricardo era un buen tipo, guapo, con un trabajo en ventas que sonaba importante, pero que dependía mucho de las comisiones. Compraron una casa grande en una urbanización que era un poco demasiado cara para ellos. Se unieron al club campestre porque las conexiones importan. Arrendaron autos de lujo porque la imagen lo es todo. Yo tomé un camino diferente. Me dediqué al desarrollo de software. Mantuve la cabeza gacha. Viví en un pequeño apartamento durante años, ahorrando cada centavo. Fundé mi propia firma de consultoría cuando tenía 28 años. Trabajaba 18 horas al día. Construí algo real. Gané mucho dinero, una cantidad silenciosa y sustancial de dinero, pero nadie en mi familia entendía realmente lo que hacía. Para ellos, yo solo trabajaba con computadoras. Sonaba aburrido.
Sonaba pequeño. Entonces, nació Mateo. Cuando a Mateo le diagnosticaron autismo a los 3 años, la dinámica en nuestra familia se solidificó. De repente, no solo era la hermana aburrida. Era la desafortunada. Era la digna de lástima. Recuerdo la primera vez que le conté a Valentina sobre el diagnóstico. Estaba aterradoramente vulnerable. Para entonces ya era madre soltera, el padre de Mateo se había ido cuando las cosas se pusieron difíciles. Necesitaba a mi hermana. Oh, Isabela, había dicho, su voz goteaba una dulzura falsa y empalagosa. Lo siento mucho. Eso es simplemente devastador. No puedo imaginar tener un hijo que no esté, ya sabes, completo. Debe ser muy difícil para ti. No se ofreció a cuidarlo. No preguntó qué podía hacer. Simplemente se colocó por encima de mí. Ella tenía hijos normales. Yo tenía un problema. Con los años, la falta de respeto se convirtió en un patrón. Al principio fue sutil, luego se volvió descarado. En Navidad, comparaba a nuestros hijos constantemente. Mi Sebastián acaba de entrar en el equipo de fútbol universitario, anunciaba mientras abría los regalos. Luego se volvía hacia mí, con los ojos abiertos con falsa simpatía. ¿Y cómo está Mateo? ¿Sigue jugando con esos? ¿Qué son? ¿Legos a su edad? Le gusta la ingeniería, decía yo en voz baja. Construye estructuras complejas. Claro, sonreiría ella con desdén. Legos. Supongo que lo que sea que lo mantenga ocupado. Trataba a Mateo como si fuera un juguete roto. Le hablaba en voz alta y lenta como si fuera sordo o estúpido. Nunca intentó entenderlo. Nunca vio su brillantez. Solo veía lo que no podía hacer. Y mientras me menospreciaba, se llevaba mi dinero. Ese era el secreto que me quemaba el estómago mientras estaba sentada en esa barbacoa. La verdad financiera era un nudo retorcido que nos unía. Comenzó hace 5 años. Mi padre tuvo un susto de salud y los ahorros para la jubilación de mis padres se vieron afectados. Estaban preocupados por Valentina. Valentina y Ricardo se estaban ahogando en deudas. Vivían un estilo de vida que no podían permitirse, tratando de mantener las apariencias en el club campestre y la escuela privada. Mi madre vino a mí, llorando en mi cocina. Isabela, tienes que ayudar, suplicó. Valentina va a perder la casa. Los niños tendrán que dejar su escuela. Los destruiría. ¿Sabes lo sensible que es Valentina? No puede manejar ese tipo de fracaso. A ti te va tan bien. Tienes tanto. ¿No puedes ayudar un poco? Amaba a mis sobrinos. No quería que sufrieran porque sus padres fueran irresponsables. Así que acepté. Pero cometí un error. No solo les di un préstamo. Intervine y lo arreglé todo. Empecé a pagar la matrícula de los 3 hijos de Valentina en la Academia San Agustín. Era una escuela privada de élite. La factura era astronómica. La pagaba directamente a la escuela para que Valentina no tuviera que preocuparse por la logística. Luego fue la asignación mensual. Mi madre lo sugirió, solo para ayudarlos con la comida y la gasolina hasta que las comisiones de Ricardo mejoren. Establecí una transferencia automática, $5.000 al mes. Cada mes durante 3 años. Luego fue el club campestre. Es bueno para los negocios, había argumentado Valentina a nuestros padres. Ricardo se reúne con clientes allí. Pero no podían pagar las cuotas, así que las pagué yo. Lo puse en mi tarjeta de crédito como un pago automático. Estaba financiando toda su vida. Estaba pagando por el mismo estatus que ella usaba para menospreciarme. Yo conducía un sedán de 5 años. Vivía en una casa modesta en un barrio tranquilo. No usaba marcas de diseñador. Al vernos, pensarías que Valentina era la rica y yo la que luchaba por salir adelante. Y ella se lo creía. Esa era la parte más loca. Se había convencido a sí misma de que merecía este dinero. Nunca dijo gracias, ni una sola vez. En su mente,
El dinero que venía de mí era solo un recurso natural, como agua del grifo. De hecho, pensaba que era mejor que yo. Recordé un almuerzo que tuvimos hace 6 meses. Yo pagué, por supuesto. Valentina se quejaba del servicio. Deberías arreglarte más, Isabela, había dicho, picoteando su ensalada. Te ves tan cansada. Y ese suéter, parece algo que usaría mamá. Necesitas exponerte más. Quizás si te esforzaras más, podrías encontrar un esposo como Ricardo. Alguien que te cuide. Casi me atraganto con el agua. Estaba literalmente pagando por la ensalada que se estaba comiendo. Estaba pagando por las mechas en su cabello. Estaba pagando por la gasolina de la Range Rover que condujo al restaurante. Y me estaba diciendo que necesitaba un hombre que me cuidara. Pero no dije nada. Solo asentí y tomé la cuenta. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué dejé que continuara por tanto tiempo? Me decía a mí misma que era por los niños. Me decía a mí misma que era para mantener la paz para mamá y papá. Pero sentada allí en la barbacoa, viendo a Mateo mirar sus zapatos, me di cuenta de la verdad. Lo hice porque estaba tratando de comprar su amor. Pensé que si era lo suficientemente útil, si daba lo suficiente, eventualmente me respetarían. Eventualmente me verían. Pero no me vieron. Solo vieron una chequera. Y no vieron a Mateo en absoluto. Vieron un error. El calor del sol de la tarde se sentía sofocante. Miré alrededor de la mesa. Mi madre conversaba con Ricardo sobre golf. Ignoraba el insulto que Valentina acababa de lanzar a mi hijo. Estaba eligiendo la paz sobre la protección. Estaba eligiendo a Valentina, como siempre lo hacía. Miré la aplicación de mi banco en mi teléfono debajo de la mesa. Vi la transferencia pendiente programada para el 1 del mes. $5.000. Destino, cuenta corriente de Valentina. Sentí una dureza fría instalarse en mi pecho. No era rabia. La rabia es caliente y desordenada. Esto era hielo. Esto era claridad. Pensaban que era débil. Pensaban que era el felpudo. Pensaban que era la madre soltera con el hijo autista que necesitaba su lástima y su aprobación social. No tenían idea de que yo tenía las llaves de todo su reino. La barbacoa continuó. El aire olía a carbón y carne a la parrilla, un olor que generalmente me hacía feliz, pero hoy me revolvía el estómago. Valentina no había terminado. Había probado la sangre con ese primer comentario. Y como nadie la había detenido, quería más. Estaba presidiendo la conversación al final de la mesa. Solo digo, continuó Valentina, su voz proyectándose como si estuviera en un escenario, que tenemos que ser realistas sobre el futuro. No es justo dar falsas esperanzas. Me miró directamente de nuevo. Isabela, ¿has investigado sobre hogares grupales? Para cuando sea mayor. La charla en la mesa se apagó de nuevo. Esto era cruzar una línea. Incluso mi padre parecía incómodo. Se aclaró la garganta. Valentina, no hablemos de esto ahora. ¿Por qué no? Valentina se encogió de hombros, tomando un bocado de un huevo relleno. Somos familia. Deberíamos poder hablar de las cosas difíciles. Solo estoy preocupada por Isabela. Va a estar agobiada con él para siempre. Nunca va a vivir de forma independiente. Nunca va a tener un trabajo de verdad. Nunca se va a casar. Es una cadena perpetua. ¿Una cadena perpetua? Llamó a mi hijo una cadena perpetua. A mi lado, Mateo se levantó. Se movió bruscamente, su rodilla golpeó la pata de la mesa. La limonada en su vaso se derramó por el borde. Necesito ir al baño, murmuró. No miró a nadie. Simplemente se dio la vuelta y caminó rápido hacia la puerta trasera de la casa de mis padres. Sus hombros estaban encorvados alrededor de sus orejas. Caminaba con ese paso rígido y rápido que usaba cuando intentaba mantenerse entero. Lo vi irse. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos afilados. Es tan sensible, suspiró Valentina, poniendo los ojos en blanco.
Lo mimas demasiado, Isabela. Ese es el problema. Necesita endurecerse. El mundo no va a ser amable con él. Tú eres la que no está siendo amable con él, dije. Mi voz sonó extraña para mis propios oídos. Era muy baja, muy firme. Valentina se rió. Soy la única que está siendo honesta. Todos los demás andan de puntillas. Solo digo lo que todos piensan. Me levanté. Con permiso. Me alejé de la mesa. No corrí. Caminé tranquilamente hacia la casa. Podía sentir sus ojos en mi espalda. Podía oír a Valentina murmurar algo sobre que yo era dramática. Entré en la casa fresca y oscura. Caminé por el pasillo hasta la habitación de invitados donde Mateo solía esconderse durante las reuniones familiares. La puerta estaba cerrada. Toqué suavemente. Mateo, cariño, soy mamá. No hubo respuesta. Abrí la puerta. Mateo estaba sentado en el suelo en la esquina entre la cama y la pared. Tenía puestos sus auriculares con cancelación de ruido. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás rítmicamente. Su cara estaba mojada. No hacía ningún sonido, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Me senté en el suelo a su lado. No lo toqué de inmediato. Sabía que necesitaba espacio cuando estaba sobrecargado. Simplemente me senté allí, siendo una presencia. Después de unos minutos, se quitó los auriculares. Me miró con los ojos rojos e hinchados. ¿Es verdad?, preguntó. Su voz era pequeña y quebrada. ¿Qué es verdad, mi amor? ¿Que soy una carga? ¿Que estoy roto? Sentí un dolor físico en el pecho, agudo y agonizante. No, no, Mateo. No eres una carga. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres inteligente y amable y brillante. La tía Valentina dice que soy limitado, dijo, mirando la alfombra. Dice que nunca haré nada de verdad. Y la tía Valentina está equivocada, dije con firmeza. No te conoce. No sabe sobre la competencia de programación. No sabe que construiste un servidor entero tú solo. Ella no te ve. Se ríe de mí, susurró. Todos se ríen. Eso fue todo. Ese fue el momento en que el último hilo de obligación se rompió. Miré a mi hijo. Vi el dolor que mi familia, mi propia carne y sangre, le había infligido. Lo hicieron casualmente. Lo hicieron por deporte. Lo hicieron mientras comían comida que yo pagué en un estilo de vida que yo subsidiaba. Había pasado años tratando de ser la buena hermana y la buena hija. Me había tragado mi orgullo. Había firmado los cheques. Había suavizado las cosas. Pensé que estaba manteniendo a la familia unida, pero no estaba manteniendo a la familia unida. Estaba financiando mi propio abuso. Les estaba pagando para que hirieran a mi hijo. Ya no era solo una víctima. Era una cómplice. Al darles dinero, les estaba dando el poder de situarse por encima de nosotros. Estaba validando su ilusión de que eran superiores. Le sequé una lágrima de la mejilla a Mateo. Escúchame, Mateo, dije. Esta es la última vez. Te lo prometo. Esta es la última vez que alguien en esta familia te hace sentir así. Me miró confundido. ¿Tenemos que irnos? No, dije, una calma fría me invadió. No tenemos que irnos. Vamos a terminar la barbacoa, pero las cosas van a ser diferentes. ¿Cómo? Porque he terminado de ayudarlos, dije. Me levanté y le tendí la mano. Lávate la cara. Ponte los auriculares de nuevo si quieres. Puedes quedarte aquí y jugar con tu tableta. Volveré en un rato a buscarte. Ok. Ok, dijo. Entré al baño y me miré en el espejo. Me veía igual que hace 10 minutos, una mujer con un sencillo vestido de verano azul marino y el pelo recogido en una coleta. Pero no era la misma. La complaciente había muerto. Saqué mi teléfono del bolsillo.
Verifiqué la señal. Era fuerte. Salí del baño y fui al estudio, que estaba vacío. Me senté en el viejo escritorio de mi padre. Abrí la bolsa de mi portátil, que siempre llevaba conmigo para emergencias de trabajo. Abrí el portátil. La pantalla brilló en azul en la habitación oscura. Inicié sesión en mi correo electrónico. Inicié sesión en mi portal bancario. Mis manos no temblaban. Estaban firmes como rocas. Sentí una extraña sensación de desapego. Era como si estuviera realizando una cirugía. Estaba extirpando un tumor. Tenía que ser preciso. Tenía que ser completo. Podía oír la risa de Valentina viniendo del patio trasero. Era un sonido agudo y cacareante. Probablemente estaba contando otra historia sobre lo difícil que era su vida o lo agotador que era tratar con los contratistas para la renovación de su cocina. Una renovación que yo estaba pagando. Respiré hondo. Era la hora. Miré la hoja de cálculo que había creado años atrás titulada Apoyo familiar. Generalmente evitaba mirar el total general porque me daba náuseas, pero hoy me obligué a mirar. Los números eran crudos. Eran en blanco y negro. No mentían. Matrícula de la Academia San Agustín, $32.000 por año por niño. 3 niños, eso eran $96.000 al año. Lo había estado pagando durante 4 años. Eso era casi $400.000 solo en escuela. Pensé en los correos electrónicos que recibía de la escuela. Gracias por su pronto pago, señorita Isabela. Sabían quién pagaba las cuentas, pero en el directorio escolar, Valentina y Ricardo figuraban como benefactores. Iban a las galas. Se sentaban en las mesas VIP. Ni siquiera me invitaron a la recaudación de fondos de otoño del año pasado. Valentina dijo que era el solo para parejas y que no quería que me sintiera incómoda. Yo había pagado por la mesa en la que ella se sentó. Me desplacé hacia abajo. Estipendio de apoyo mensual, $5.000 por mes, 36 meses, $180.000. Se suponía que este dinero era para lo esencial. Pero yo sabía a dónde iba. Veía el Instagram de Valentina. Iba a viajes a Cabo. Iba a los nuevos bolsos de diseñador que presumía. Iba al Botox y a los días de spa. Ella lo llamaba autocuidado. Yo lo llamaba robo por culpabilidad. Me había dicho una vez, Isabela, el dinero simplemente no es tan importante para ti. Eres una persona sencilla. No necesitas cosas como yo. Yo soy una persona estética. Necesito belleza a mi alrededor para funcionar. Había sentido entonces, sintiéndome vagamente avergonzada de mi sencillez. Ahora, leyendo esos números, me di cuenta de lo manipuladora que era esa afirmación. Había enmarcado mi responsabilidad financiera como una falta de gusto y su codicia como una sensibilidad refinada. Me desplacé más abajo. Membresía del Club Campestre Los Robles, $15.000 de cuota de inscripción, $800 de cuotas mensuales. Cuentas de bar y consumos mínimos promediaban $500 al mes. Miré el último cargo en el extracto de mi tarjeta de crédito. Club Campestre Los Robles, $450. Eso fue del fin de semana pasado. Habían ido al brunch del domingo. Tampoco me invitaron a eso. Había estado llevando un registro secreto de mi propia explotación. Y la peor parte era que lo había mantenido en secreto para proteger su orgullo. Nunca le dije a Ricardo que yo pagaba la matrícula. Valentina me hizo prometerlo. Ricardo es muy orgulloso, había dicho. Si supiera que su cuñada está pagando la escuela de los niños, lo destrozaría. Por favor, Isabela, déjale pensar que lo estoy manejando con mi herencia de la abuela. La abuela nos dejó $5.000 a cada una. Eso se esfumó en una semana. Así que Ricardo caminaba por ahí pensando que él proveía esta vida lujosa. Se pavoneaba en la barbacoa hablando del mercado y sus inversiones. Vivía en un mundo de fantasía construido enteramente sobre mi cuenta bancaria. ¿Y mis padres? Ellos sabían. Sabían de la matrícula. Sabían de la ayuda mensual, pero eligieron olvidarlo.
Era inconveniente para ellos reconocer que su hija dorada era un fracaso financiero y su hija aburrida era la salvadora. Si lo reconocieran, tendrían que tratarme con respeto, y eso alteraría el orden familiar. El total al final de la hoja de cálculo era asombroso. En los últimos 5 años, le había dado a mi hermana casi $750,000. $750,000. Podría haber comprado una casa más grande. Podría haber establecido un fondo fiduciario para Mateo. Podría haberme jubilado antes. En cambio, le compré a Valentina una vida falsa. Y a cambio, ella se burló de mi hijo. Le dijo que estaba roto. Le dijo al mundo que no valía nada. La transacción había terminado. La cuenta estaba cerrada. Sentí una oleada de adrenalina. No era miedo. Era poder. Durante años, sentí que no tenía voz en esta familia. Pero tenía la voz más fuerte de todas. Simplemente no la había usado. El dinero es un lenguaje y estaba a punto de gritar. Abrí un nuevo borrador de correo electrónico. Destinatario, Oficina de Admisiones, Academia San Agustín. CC, Oficina de Tesorería. Asunto, terminación del patrocinio de matrícula, los hijos Miller. Escribí rápidamente. Mis dedos volaron sobre las teclas. No necesité redactar ni editar. Las palabras estaban listas. A quien corresponda, le escribo para notificarle formalmente que yo, Isabela Vargas, ya no seré responsable de los pagos de matrícula de Sebastián Miller, Sofía Miller y Daniel Miller, con efecto inmediato. Por favor, cancele todos los pagos automáticos asociados con mi cuenta bancaria que termina en 4590. No procese la matrícula del próximo semestre, cuyo retiro está programado para el lunes. Por favor, dirija todas las futuras facturas y comunicaciones financieras a los tutores legales de los niños, Valentina y Ricardo Miller. No tengo ninguna otra obligación financiera con respecto a su inscripción. Atentamente, Isabela Vargas. Lo leí una vez. Era frío. Era profesional. Era final. Pasé el ratón sobre el botón de enviar. Si enviaba esto, las consecuencias serían nucleares. Los niños probablemente serían expulsados en un mes si Valentina y Ricardo no podían pagar. Y yo sabía que no podían pagar. No tenían $32,000. Probablemente no tenían ni $3,000. Pensé en mi sobrino Sebastián. Era un buen chico, aunque estaba empezando a actuar con aires de superioridad como su madre. ¿Era justo castigarlo? Entonces oí la voz de Valentina flotando desde la ventana abierta de nuevo. Es que es difícil conectar con Isabela, estaba diciendo. Es tan amargada. Creo que está celosa de mi vida, sinceramente. Ve lo felices que somos, lo normal que es nuestra familia, y eso la consume. ¿Celosa? Pensaba que estaba celosa. Hice clic en enviar. El pequeño sonido del correo electrónico enviándose fue el sonido más satisfactorio que jamás había oído. No había terminado. Abrí mi aplicación bancaria. Fui a transferencias programadas. Seleccioné apoyo mensual Valentina, $5,000. Hice clic en cancelar serie. ¿Estás segura?, preguntó la aplicación. Sí. Eliminado. Fui al portal de mi tarjeta de crédito. Seleccioné usuarios autorizados. Encontré a Valentina Miller y Ricardo Miller. Hice clic en eliminar usuario. Tarjeta cancelada inmediatamente. Fui al sitio web del Club Campestre Los Robles. Inicié sesión en el portal de miembros usando el inicio de sesión que pagaba pero nunca usaba. Fui a facturación. Eliminé la información de mi tarjeta de crédito. La reemplacé con la dirección de facturación de la casa de Valentina, dejando el campo de pago en blanco. Recibirían una factura por correo el próximo mes, una factura que no podrían pagar. Me tomó 12 minutos. En 12 minutos, desmantelé toda la infraestructura de la vida de Valentina. Cerré el portátil. Lo guardé en mi bolso. Me levanté y me alisé el vestido. Me miré la cara en el reflejo de la ventana. Parecía tranquila,
Parecía en paz. Volví al patio trasero. El sol comenzaba a ponerse. Las luciérnagas estaban saliendo. Valentina estaba comiendo un trozo de tarta de limón. Me saludó con el tenedor cuando salí. «Oh, ahí está», exclamó. «Saliendo finalmente de tu cueva. Ven a comer un poco de tarta, Isabela. No seas tan amargada». Sonreí. Fue una sonrisa genuina. Fue la sonrisa de alguien que sabe un secreto. «No, gracias, Valentina», dije a la ligera. «No tengo hambre». Me senté junto a mi mamá. «¿Está bien, Mateo?», preguntó mamá en voz baja, con aspecto culpable. «Está bien», dije. «Está viendo una película». Valentina no lo dijo en serio, susurró mamá. «Ya sabes cómo es. Habla sin pensar. No le guardes rencor, Isabela. Arruina la dinámica familiar». «No le guardo rencor», dije honestamente. «No estoy enfadada en absoluto». Y no lo estaba. La ira se había evaporado. Había sido reemplazada por la anticipación. Vi a Valentina reírse de algo que dijo Ricardo. Parecía tan cómoda. Parecía tan segura. No tenía idea de que el suelo bajo sus pies ya había desaparecido. Estaba cayendo y ni siquiera lo sabía todavía. Tomé un sorbo de mi té helado. Sabía dulce. «Y entonces», dijo Valentina, mirándome, «¿qué estuviste haciendo adentro tanto tiempo? ¿Trabajando incluso en un día festivo?» «Dios, de verdad necesitas conseguirte una vida, Isabela». «Solo estaba haciendo un poco de limpieza», dije. «Limpiando algunos viejos desastres». «Aburrido», canturreó. «Quizás», dije, «pero necesario». Me senté allí durante otra hora. Vi ponerse el sol. Los escuché hablar de sus próximas vacaciones a Punta del Este, unas vacaciones que planeaban poner en la tarjeta de crédito que acababa de cancelar. Escuché a Ricardo presumir de cómo iba a mejorar sus palos de golf. Escuché a Valentina hablar de cómo Sebastián necesitaba un tutor de matemáticas, pero solo el mejor, obviamente. Escuché y no dije una palabra. No necesitaba hacerlo. El correo electrónico estaba en la bandeja de entrada del director de admisiones de San Agustín. La transferencia bancaria había sido detenida. La tarjeta de crédito estaba muerta. El lunes por la mañana iba a ser muy interesante. «Vamos, Mateo», llamé cuando era hora de irse. Mateo salió de la casa, con los auriculares alrededor del cuello. Parecía cansado. Se mantuvo cerca de mí. «Despídete de la tía Valentina», insistió mi madre. Mateo miró a Valentina. No dijo nada. «¿Te comió la lengua el gato?», bromeó Valentina. «Como sea. Adiós, chico. Intenta ser más social la próxima vez». Puse mi brazo alrededor del hombro de Mateo. Sentí su tensión. «Nos vamos», dije. «¿Nos vemos en la cena del domingo?», preguntó mamá. «Ya veremos», dije. Caminamos hacia mi coche, mi sensato sedán de 5 años. Entramos. Arranqué el motor. «¿Lo decías en serio?», preguntó Mateo mientras salíamos de la entrada. «¿Que has terminado de ayudarlos?». «Lo decía muy en serio», dije. «¿Qué va a pasar?». «Consecuencias», dije. «La vida real va a pasar». Conduje a casa. Por primera vez en años, no sentí el pesado peso de la angustia en mi estómago. Me sentía ligera. Fui a dormir esa noche y dormí como un bebé. Sabía que la tormenta se avecinaba. Pero por primera vez, no era yo la que estaba parada bajo la lluvia. Era yo la que observaba desde la ventana. El lunes por la mañana llegó con un amanecer engañosamente tranquilo. Me desperté a las 6:30 de la mañana, como siempre. Hice café. Le preparé a Mateo su avena favorita. Le empaqué el almuerzo. Mi rutina era exactamente la misma, pero el aire en la casa se sentía diferente.
Se sentía más limpio. Dejé a Mateo en la escuela. Él también parecía más ligero hoy. Quizás sintió que algo había cambiado, aunque no entendiera la mecánica. Volví a casa a mi oficina. Tenía trabajo real que hacer. Códigos de clientes que revisar. Una reunión de Zoom al mediodía. Pero no podía concentrarme. Me senté allí con mi teléfono en el escritorio a mi lado, con la pantalla hacia arriba. Estaba esperando. No tardó mucho. A las 9:15 de la mañana, el teléfono se iluminó. ¿Valentina? Lo vi sonar por un momento. Tomé un sorbo de mi café. Luego contesté. Hola, dije. Mi voz era tranquila. Isabela. La voz de Valentina era aguda, casi un chillido. Respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo. Tienes que llamar al banco ahora mismo. ¿Ha habido algún tipo de error masivo? ¿Qué pasa? Pregunté, reclinándome en mi silla. Estoy en la escuela, dijo. Podía oír el eco del pasillo administrativo de fondo. Acabo de dejar a los niños y la tesorera, la señora Ramos, me apartó. Dijo que el pago de la matrícula del semestre fue rechazado. Dijo que el patrocinio fue cancelado. Ok, dije. ¿Cómo que ok? Gritó Valentina. No está ok. Es vergonzoso. Estoy parada aquí en la oficina y la gente me está mirando. Tienes que arreglar esto inmediatamente. Llámalos y diles que fue un error. Dales el número de la tarjeta de nuevo. No fue un error, Valentina, dije. Hubo un silencio al otro lado. Fue un silencio aturdido y denso. ¿Qué? Susurró. Cancelé los pagos, dije. Hablé lenta y claramente para que no hubiera malentendidos. Envié un correo electrónico el viernes por la noche. Ya no voy a pagar la matrícula de los niños en San Agustín. ¿Tú? ¿Tú qué? Su voz temblaba. ¿Es una broma? ¿Por qué no es gracioso, Isabela? El semestre empieza hoy. No los dejarán entrar a clase si no se paga el saldo. Lo sé, dije. Así funcionan las escuelas privadas. Pero, ¿por qué? Sonaba genuinamente desconcertada. Eso era lo que pasaba con Valentina. Estaba tan inmersa en su derecho que la idea de que yo dijera que no ni siquiera le cabía en la cabeza. No puedes simplemente hacer eso. Lo prometiste. No prometí un suministro de por vida de dinero, dije. Te ayudé cuando estabas en una crisis, pero la crisis ha terminado. Tú y Ricardo han tenido años para ponerse de pie, y en lugar de ponerse de pie, han estado parados sobre mi cuello. No sé de qué estás hablando, espetó, su ira regresando. Somos familia. Tienes mucho dinero. ¿Por qué le haces esto a los niños? Esto es cruel, Isabela. Es tan mezquino. No es mezquino, dije. Es una reasignación de recursos. ¿Reasignación? Se burló. Suenas como un robot. ¿Qué significa eso siquiera? Significa que estoy invirtiendo en cosas que me importan, dije. Y financiar un estilo de vida para alguien que intimida a mi hijo autista no está en mi lista. Oh, Dios mío, gruñó. Es por la barbacoa. ¿Hablas en serio, Isabela? Fue una broma. Eres tan sensible. Estás arruinando la educación de mis hijos porque no puedes aceptar una broma. No fue una broma para Mateo, dije. Y no fue una broma para mí. Bien. Gritó. Bien, lo siento. ¿Es eso lo que quieres? Siento haber herido tus sentimientos. Ahora arregla lo de la matrícula. No, dije. Isabela, por favor. Ricardo me va a matar. No tenemos $30,000 por ahí. Entonces quizás la escuela pública sea una mejor opción. Las escuelas públicas de tu distrito son muy buenas. Yo fui a la escuela pública. Tú fuiste a la escuela pública. Nos fue bien.
¿Escuela pública? Soltó las palabras como si fueran veneno. Mis hijos no pueden ir a la escuela pública. Todos sus amigos están aquí. Destruiría su estatus social. Ese no es mi problema, Valentina, dije. Le voy a decir a mamá, amenazó. Le voy a decir que estás siendo abusiva. Díselo, dije. Pero antes de que te vayas, hay una cosa más que deberías saber. ¿Qué? Espetó. La matrícula no es lo único que cancelé. Oí su respiración entrecortarse. ¿Qué quieres decir? La transferencia mensual, dije. Los $5.000. Eso también se acabó. Y la membresía del club campestre. Quité mi tarjeta esta mañana. Oí un sonido que pareció un teléfono cayendo o quizás un bolso golpeando el suelo. No puedes, gimió. Isabela, no puedes hacer eso. Eso es. Eso es nuestro dinero para la comida. Son los pagos del coche. Es todo. Tú y Ricardo son ambos adultos, dije. Ricardo tiene un trabajo. Tú puedes conseguir un trabajo. Tienen opciones, pero mi cuenta bancaria está cerrada. ¿Nos estás destruyendo? Gritó. Eres una basura celosa y vengativa. Te odio. ¿Me oyes? Te odio. Te oí alto y claro en la barbacoa, dije. Adiós, Valentina. Colgué el teléfono. Mi mano temblaba ligeramente, pero no de miedo. Era por la liberación de adrenalina. Estaba hecho. Finalmente había dicho las palabras. Me senté allí en el silencio de mi oficina. Esperaba sentirme culpable. Había sido entrenada desde la infancia para sentirme culpable cada vez que Valentina estaba molesta. Esperé a que la ola de vergüenza me golpeara, pero no llegó. En cambio, pensé en Mateo. Pensé en él llorando en la oscura habitación de invitados. Pensé en él preguntando si era una carga. Y luego pensé en Valentina gritando sobre su estatus social mientras suplicaba por mi dinero. Volví a mi computadora. Abrí mi correo electrónico del trabajo. Empecé a escribir una respuesta a un cliente. Por primera vez en años, mi mente estaba despejada. No me preocupaban las facturas de Valentina. No me preocupaba mantener la paz. Era libre. Pero sabía que el silencio no duraría. Valentina tenía razón en una cosa. Iba a llamar a mamá. Y mamá sería la siguiente ola. Mi madre tardó exactamente 45 minutos en llegar. Vi su coche entrar en mi entrada. No aparcó con cuidado. Entró en ángulo, medio sobre el césped. Cerró la puerta del coche de un portazo. La observé desde la ventana de la cocina. Caminaba rápido, su bolso balanceándose agresivamente. Mi madre era una mujer que odiaba los conflictos, pero odiaba aún más el desorden, y yo acababa de crear un desorden masivo. Desbloqueé la puerta principal y la abrí antes de que pudiera tocar. Entra, mamá, dije. Pasó a mi lado hacia la cocina sin decir una palabra. Dejó caer su bolso sobre la encimera. Su cara estaba sonrojada. Arréglalo, dijo. No dijo hola. Solo me apuntó con un dedo. Arréglalo ahora mismo, Isabela. ¿Quieres un poco de café? Pregunté. No quiero café, gritó. Quiero que levantes el teléfono y llames a San Agustín. Valentina me llamó histérica. Está en el estacionamiento de la escuela llorando a mares. No dejan que los niños entren a sus aulas. ¿Tienes idea de lo humillante que es eso para toda la familia? Suena muy estresante para ella, dije con calma. Me apoyé en la encimera, cruzando los brazos. ¿Estresante? Es cruel. ¿Qué te ha pasado? Me miró como si fuera una extraña. Siempre has sido la sensata. Siempre has sido la generosa. ¿Por qué atacas a tu hermana así? No la estoy atacando, dije. Solo estoy deteniendo los pagos. Hay una diferencia. Es lo mismo, argumentó mamá.
Sabes que dependen de ese dinero. Sabes que el trabajo de Ricardo es inconsistente. Los preparaste para el fracaso quitándoles la alfombra de debajo de los pies así. Yo no quité la alfombra, dije. Yo cargué la alfombra durante 5 años. Cargué los muebles. Cargué la casa. Y estoy cansada, mamá. Esto es por la barbacoa, ¿no? Mamá entrecerró los ojos. Valentina me dijo que estabas molesta. Mira, sé que puede ser brusca. Tiene una lengua afilada. Pero así es Valentina. Sabes que no lo dice en serio. Lo dice en serio, dije. No lo hace. Ama a Mateo. Solo está preocupada por él. Estaba tratando de darte un consejo realista. ¿Consejo realista? Me reí. Fue un sonido seco y sin humor. Llamar a mi hijo una cadena perpetua es un consejo. Burlarse de él frente a extraños es amor. No lo dijo así, lo desestimó mamá, agitando la mano. Estás exagerando. Estás castigando a 3 niños inocentes, Sebastián, Sofía y Daniel, porque tus sentimientos se vieron heridos. Eso es egoísta, Isabela. Es increíblemente egoísta. Miré a mi madre. Miré a la mujer que me crió. Vi el miedo en sus ojos. No estaba realmente preocupada por la educación de los niños. Estaba preocupada de que la ilusión de nuestra familia perfecta se estuviera haciendo añicos. Estaba preocupada de que si dejaba de pagar, la vida de Valentina se desmoronaría y entonces ella tendría que lidiar con el desorden. Quería que yo fuera el amortiguador. Quería que yo fuera la billetera y el saco de boxeo para que ella pudiera tener paz. ¿Valentina te contó lo que le dijo a Mateo? Pregunté en voz baja. Te dije que dijo que lo sentía. No, dije. Te estoy haciendo una pregunta específica. ¿Te dijo exactamente lo que le dijo a él? Mamá vaciló. Dijo que hizo un comentario sobre su futuro. Miró a mi hijo de 15 años, dije, mi voz firme pero dura como el acero. Y le dijo que era limitado. Se rió de él. Lo llamó una carga. Y cuando se levantó para irse a ocultar sus lágrimas, puso los ojos en blanco y lo llamó débil. Di un paso más cerca de mi madre. Y tú te sentaste allí, mamá. Tomaste un sorbo de tu té helado y miraste la cerca. Dejaste que lo hiciera. La habitación se quedó en silencio. El refrigerador zumbaba. Un pájaro pió afuera. El rostro de mi madre palideció. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Sabía que era verdad. He pasado toda mi vida tratando de comprar mi lugar en esta familia, continué. Pensé que si pagaba la escuela y el club y la casa, tal vez ustedes me respetarían, o al menos respetarían a mi hijo. Pero no funcionó. Tomaron el dinero y aún así nos trataron como si estuviéramos rotos. ¿Isabel? La voz de mamá era más suave ahora, vacilante. He terminado de pagar por personas que hieren a mi hijo, dije. Es así de simple. Si Valentina quiere una membresía en un club campestre, puede pagarla. Si quiere una escuela privada, puede conseguir un segundo trabajo. Pero no voy a trabajar 18 horas al día para financiar a una mujer que abusa de mi hijo. Mamá se desplomó contra la encimera. De repente parecía vieja. La ira se había drenado de ella, reemplazada por una ansiedad frenética. ¿Pero qué van a hacer? Susurró. No pueden permitirse esa vida, Isabela. Lo perderán todo. Entonces estaban viviendo una mentira, dije. Y es hora de que despierten. Ricardo la dejará, dijo mamá, su voz temblando. Si el dinero se detiene, si la imagen se resquebraja, no se quedará. ¿Sabes cómo es? Si la deja porque el dinero se acaba, entonces nunca la amó de todos modos, dije. Y eso tampoco es mi culpa. Mamá me miró durante mucho tiempo. Buscaba a la hija que podía manipular. La hija que cedería si suspiraba lo suficientemente fuerte. Pero esa hija no estaba allí.
Realmente no vas a arreglar esto, dijo, dándose cuenta por primera vez. No, dije. Lo estoy arreglando. Esto soy yo arreglándolo. Mamá recogió su bolso. Se movió lentamente. Ya no parecía enfadada. Parecía derrotada. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo mientras caminaba hacia la puerta. Estás destrozando a la familia. La familia ya estaba rota, dije. Solo dejé de pintar sobre las grietas. ¿Se fue? Cerré la puerta con llave detrás de ella. Volví a la cocina y tiré el café frío por el fregadero. Lavé la taza. La sequé. La guardé en el armario. Sentí una profunda sensación de soledad, pero no era una mala soledad. Era la soledad de una pizarra limpia. Me había mantenido firme. Había protegido a mi hijo. Y por primera vez en mi vida, respetaba a la mujer que veía en el espejo. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de caos para todos excepto para mí. Me mantuve en mi carril. Me concentré en mi trabajo. Me concentré en Mateo. Fuimos al cine. Cocinamos la cena juntos. Trabajamos en su proyecto de programación. Nuestra casa estaba en paz. Pero fuera de nuestras paredes, la tormenta rugía. Me enteré por rumores y por los pocos mensajes de texto frenéticos que recibí de mi padre, que intentaba mediar pero fracasaba. Las consecuencias golpearon a Valentina y Ricardo como un tren de carga. Primero, fue la escuela. San Agustín no se andaba con juegos. Cuando la matrícula no se pagó para el miércoles, los niños fueron retirados administrativamente. Valentina intentó armar una escena, culpar a un error bancario, pero la escuela tenía mi correo electrónico. Sabían que el dinero no llegaría. El jueves, vi la camioneta de Valentina en el estacionamiento de la escuela secundaria pública local. Llevaba gafas de sol y un sombrero, tratando de esconderse. Tuvo que inscribirlos. No tenía opción. Los rumores comenzaron a volar por la ciudad. En nuestra pequeña comunidad suburbana, las noticias viajan rápido. La gente susurraba, ¿por qué los niños Miller cambiaron de escuela a mitad de semana? ¿Ricardo perdió su trabajo? Se arruinaron. Valentina, que había pasado años curando una imagen de perfección, de repente era objeto de lástima y especulación. Luego vinieron las facturas. Sin mi depósito mensual de $5.000, su cuenta bancaria quedó en números rojos casi de inmediato. El pago de su hipoteca rebotó. Los pagos del arrendamiento de sus coches estaban atrasados. Más tarde me enteré de que Ricardo intentó mantener la membresía del club campestre. Fue allí el sábado a jugar al golf, tratando de fingir que todo era normal. Pero cuando intentó pedir bebidas en el bar, el camarero le dijo en voz baja que su cuenta estaba suspendida por falta de pago y falta de una tarjeta de crédito válida. Ricardo tuvo que volver a la casa club frente a sus compañeros de golf, recoger su bolsa y marcharse. La humillación debió ser aplastante. Me los encontré una vez, unos 10 días después de la barbacoa. Fue en el supermercado. Estaba en la sección de frutas y verduras eligiendo manzanas. Giré en la esquina y vi a Valentina. Se veía diferente. Su cabello no estaba perfectamente peinado. Llevaba pantalones de yoga y una sudadera, no su habitual ropa de diseñador casual chic. Parecía cansada. Tenía ojeras. Me vio. Se quedó helada. No corrí. No me escondí. Simplemente le asentí con la cabeza. Hola, Valentina. Miró mi carrito. Me miró por un segundo. Pensé que iba a gritar. Pensé que me iba a tirar un frasco de salsa de pasta. Pero no lo hizo. Sus hombros se desplomaron. Miró el cereal de marca genérica en su propio carrito. Realmente lo hiciste, dijo en voz baja. Su voz sonaba hueca. Lo hice, dije. Ricardo está durmiendo en la habitación de invitados, dijo. Era una admisión que claramente no quería hacer, pero no pudo contener. Me culpó. Dijo que debería haber sido más amable contigo.
Tiene razón, dije simplemente. Ella se estremeció. Vendimos la Range Rover ayer. Nos quedamos con un solo coche. Siento que sea difícil, dije. Y lo decía en serio. No disfrutaba de su sufrimiento. Simplemente me negaba a prevenirlo más. Pero lo resolverán. Eres inteligente. Se rió amargamente. No me siento inteligente. Me siento como una tonta. Bueno, dije, eso es un comienzo. Empujé mi carrito más allá de ella. No me ofrecía pagar sus compras. No me ofrecía arreglarlo. Simplemente seguí caminando. Mientras tanto, en mi casa, algo hermoso estaba sucediendo. Mateo estaba prosperando. Sin la presión de la familia juzgándolo, sin el miedo de la próxima barbacoa o cena festiva donde se burlarían de él, se estaba abriendo. Se había inscrito en una competencia regional de programación para adolescentes. Había estado trabajando en un programa que usaba IA para ayudar a organizar notas de estudio para niños con TEA. Era brillante. La noche de la competencia, me senté en el auditorio de la universidad local. Vi a mi hijo subir al escenario. Llevaba una camisa de botones que le había planchado. Parecía nervioso, pero se mantuvo erguido. Tomó el micrófono. No tartamudeó. Explicó su código. Demostró la interfaz. Respondió preguntas de los jueces. Era elocuente. Era divertido. Tenía confianza. Este era el chico al que mi hermana llamó limitado. Este era el chico del que dijo que siempre necesitaría ayuda. No necesitaba ayuda. Solo necesitaba ser visto. Cuando anunciaron a los ganadores, Mateo obtuvo el primer lugar en su categoría. La multitud aplaudió. Me levanté y aplaudí hasta que me dolieron las manos. Estaba llorando, pero eran lágrimas de felicidad. Fuimos a comer pizza después. Mateo sostuvo su trofeo en su regazo en la cabina. Mamá, dijo, tomando un bocado de pizza de pepperoni. ¿Crees que la tía Valentina sabe de esto? No lo sé, dije. Ojalá lo supiera, dijo. No para ser malo, sino solo para que sepa que no soy estúpido. Ella sabe que no eres estúpido, Mateo, dije. Solo estaba tratando de hacerse sentir grande haciéndote sentir pequeño. Eso es lo que hacen los abusones. Me siento grande ahora, dijo, sonriendo. Eres grande, dije. Eres enorme. 2 semanas y 2 días después de la barbacoa, en una lluviosa noche de martes, sonó mi timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Era Valentina. Estaba en el porche sosteniendo un paraguas barato que el viento había volteado. Estaba empapada. Abrí la puerta. ¿Puedo pasar? Preguntó. Su voz era tranquila. No había arrogancia en ella, ni exigencia, solo una petición. Di un paso atrás. Claro. Entró en el vestíbulo. Goteaba agua sobre el suelo de madera. Miró mi casa como si nunca la hubiera visto antes. Mi casa era pequeña, pero era cálida. Olía a velas de vainilla y a cena. Se sentía como un hogar. «¿Puedo traerte una toalla?», dije. «No», dijo. «Estoy bien». «¿Solo?» «Necesitaba hablar contigo». Fuimos a la cocina. Me senté en la mesa. Ella se sentó frente a mí. No pidió café. Simplemente juntó las manos sobre la mesa. Sus uñas, generalmente perfectamente cuidadas, estaban desconchadas. «Pusimos la casa en el mercado hoy», dijo. Asentí. Lo oí. «No podemos pagar la hipoteca», dijo. «Vamos a alquilar un adosado en el lado este. Es más pequeño. Mucho más pequeño». «El lado este es agradable», dije. «Sí», exhaló. Miró sus manos. «Ricardo se queda. Por ahora». Tuvimos una larga charla. Una charla muy larga.
Sin el dinero, sin las distracciones. Realmente tuvimos que hablar el uno con el otro. Fue feo, pero fue real. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos. Quería odiarte, Isabela. Durante la primera semana, solo caminaba maldiciendo tu nombre. Le dije a todo el mundo que eras un monstruo. Lo sé, dije. Pero entonces, hizo una pausa, tragando saliva. Entonces miré a mis hijos. Sebastián volvió a casa de la escuela pública ayer. Estaba llorando porque no tenía los zapatos correctos. Dijo que los otros niños se burlaron de él. Se secó una lágrima de la mejilla. Y me di cuenta de que eso es lo que le hice a Mateo. Me di cuenta de que mi hijo estaba sintiendo exactamente lo que yo le hice sentir a tu hijo, y me rompió el corazón. Me quedé en silencio. La dejé hablar. Esta era la primera vez en su vida que estaba haciendo el trabajo emocional. Estaba celosa de ti, dijo. Las palabras salieron de golpe, como si tuviera que vomitarlas. ¿Celosa? Pregunté, genuinamente sorprendida. Valentina, lo tenías todo. Eras la hija dorada. Tenía la atención, corrigió. Pero tú tenías la independencia. Tenías la carrera. Construiste algo. Yo solo. Me casé bien y gasté dinero. Nunca hice nada por mí misma. Me sentía tan inútil a tu lado. Así que traté de sentirme mejor fingiendo que estaba por encima de ti, fingiendo que mis hijos eran mejores que el tuyo. Me miró a los ojos. Ataqué a Mateo porque era un blanco fácil y eso me enferma. Me miro a mí misma ahora y veo a una abusona. Una mujer adulta intimidando a un niño. Empezó a llorar, no el llanto falso y bonito que solía hacer para salirse con la suya con papá. Esto eran sollozos feos y entrecortados. Lo siento mucho, Isabela. Lo siento de verdad. No quiero el dinero de vuelta. No espero que arregles nada. Solo necesitaba que supieras que sé que estuve mal. La vi llorar. Sentí un ablandamiento en mi pecho. No era un perdón total. Eso llevaría tiempo. Pero era el comienzo de la paz. Gracias por decir eso, dije. Justo en ese momento, Mateo entró en la cocina. Sostenía su trofeo de la competencia. Se detuvo cuando vio a Valentina llorando. Me miró, inseguro. Está bien, Mateo, dije. La tía Valentina solo está de visita. Valentina se secó la cara frenéticamente, tratando de componerse. Se volvió para mirar a Mateo. Vio el trofeo. ¿Qué es eso? Preguntó, su voz densa. Mateo vaciló. Sostuvo el trofeo un poco más fuerte. Gané una competencia de programación. Primer lugar. Valentina miró el trofeo. Luego miró a Mateo, realmente lo miró. ¿Ganaste? Preguntó. Sí, dijo Mateo. Construí una aplicación de ayuda para el estudio. Valentina asintió lentamente. Eso es. Eso es increíble, Mateo. No sabía que podías hacer eso. Lo he estado haciendo durante mucho tiempo, dijo Mateo. Lo sé, susurró Valentina. No estaba mirando. Siento no haber estado mirando. ¿Se levantó? Lo miró con una extraña expresión. Respeto. Felicidades, dijo. Debes ser muy inteligente. Lo soy, dijo Mateo. Valentina soltó una risa húmeda y temblorosa. Sí, lo eres. Se volvió hacia mí. Debería irme. Tengo que ir a empacar cajas. Ok, dije. La acompañé a la puerta. La lluvia seguía cayendo. Isabela, dijo, volviéndose en el porche. Sí. Quizás cuando nos instalemos en el nuevo lugar, quizás podríamos intentarlo de nuevo. Solo una cena, pizza, nada elegante. Miré a mi hermana. Estaba despojada de su lujo, su pretensión y su orgullo.
Se parecía más a mi hermana ahora que en 20 años. Quizás, dije. Dale un poco de tiempo, pero quizás. Ella asintió. Abrió su paraguas roto y salió a la lluvia. Han pasado 6 meses desde la barbacoa. La vida es muy diferente ahora. El silencio en las reuniones familiares se ha ido, pero también la tensión. Tuvimos el Día de Acción de Gracias en mi casa este año. Fue la primera vez que fui anfitriona. Usualmente era en casa de mamá y papá o en la gran casa de Valentina. Pero Valentina ahora vive en un adosado, y mamá y papá se están haciendo mayores, así que me ofrecí. La dinámica ha cambiado. Ya no soy el personaje silencioso de fondo. Soy la cabeza de la mesa. Valentina y Ricardo vinieron. Trajeron una tarta comprada en la tienda porque no tuvieron tiempo de hornear. Ricardo conduce un Honda usado. Valentina trabaja como recepcionista en una clínica dental. Lo odia, pero lo hace. Está cansada, pero parece más centrada. No hablaron de clubes campestres o vacaciones. Hablaron del trabajo. Hablaron de las calificaciones de los niños. Cuando nos sentamos a comer, hubo un momento de incomodidad. Todos recordaban la última vez que estuvimos todos alrededor de una mesa. Entonces Mateo habló. Yo puedo dar las gracias, dijo. Todos lo miraron. En el pasado, Valentina habría puesto los ojos en blanco o interrumpido. Hoy, simplemente juntó las manos e inclinó la cabeza. Gracias por esta comida, dijo Mateo claramente. Gracias por mi mamá y gracias porque estamos todos aquí juntos. Amén, dijeron todos. Después de la cena, nos sentamos en la sala de estar. Mateo sacó su portátil. Quería mostrarles a todos su último proyecto. Estaba construyendo un sitio web para un refugio de animales local. Lo conectó a la televisión. Miren, dijo, señalando la pantalla. Si hacen clic aquí, muestra los perros que necesitan adopción. Mi padre se puso las gafas. Eso es increíble, hijo. ¿Hiciste todo esto tú solo? Sí, dije, bebiendo mi vino. Valentina estaba sentada en el suelo. Se inclinó hacia adelante. ¿Cómo haces que las imágenes se muevan así?, preguntó. Era una pregunta genuina. La cara de Mateo se iluminó. Empezó a explicar el código usando palabras como Java y CSS. Valentina no entendió ni la mitad, pero escuchó. Asintió. Hizo preguntas de seguimiento. Los observé. Observé a mi hermana tratando a mi hijo como un ser humano, como un igual. Me di cuenta entonces de que el dinero que dejé de darles nunca fue la ayuda que necesitaban. La verdadera ayuda fue dejarlos caer. Al quitarles la red de seguridad, los obligué a pararse sobre sus propios pies. Y al pararse sobre sus propios pies, aprendieron a mirar a la gente a los ojos en lugar de menospreciarlos. El camino no es perfecto. Todavía tenemos nuestros momentos. Mamá todavía suspira sobre lo pequeña que es la nueva casa de Valentina. Valentina todavía tiene días en los que está amargada por su estatus perdido. Pero el abuso se ha ido. La falta de respeto se ha ido. Miré alrededor de mi sala de estar. Vi a mi familia. Imperfecta, desordenada, pero finalmente real. Miré a Mateo explicando su código con las manos agitándose en el aire, sus ojos brillantes de alegría. Ya no era una víctima. Era la persona más inteligente de la habitación. Y yo tampoco era una víctima. Yo era Isabela. Era una madre. Era una proveedora. Y por primera vez, era la autora de mi propia historia. Respiré hondo, saboreando la paz. Me había costado mucho dinero a lo largo de los años aprender esta lección, pero el reembolso, el autorrespeto que recuperé, valió cada centavo.